continuación vamos a ver el cálculo del módulo plástico de una sección, que es la que se muestra en la figura. Es una sección tipo I, a la cual se le ha añadido una placa de acero en la parte del patín superior. Las medidas de esta figura se las pueden observar claramente. Tiene un patín inferior de 140 milímetros con un espesor de 12, el cual es el mismo que el de la parte superior. Tiene una altura total de 300 milímetros sin considerar la placa, un espesor de alma de 6 milímetros y las dimensiones de la placa son de 120 milímetros por 5 milímetros de espesor. El cálculo del módulo plástico es importante cuando se quiere analizar la capacidad de flexión de una sección, para lo cual vamos a ver cuál es el procedimiento para determinar dicho valor. Lo primero que vamos a hacer es determinar el área de la sección, ya que este término va a ser importante en el cálculo del módulo plástico. Lo primero que debemos hacer es dividir a la figura en demás figuras conocidas. En este caso hemos escogido 4 figuras, las cuales se pueden observar de diferentes colores, y vamos a emplear la siguiente tabla para hallar su área. En la parte de la izquierda vamos a colocar cada uno de los nombres de las figuras con su respectivo color, tal cual se muestra en la imagen derecha. Y en la siguiente parte de la tabla vamos a calcular el área de cada parte. Para la figura 1, pues podemos ver que las dimensiones de este rectángulo son de base 140 y de altura 12, de manera similar a las del patín superior, que tiene las mismas dimensiones, por lo tanto la misma área. Para la parte de la figura 2, correspondiente al alma de esta sección, tenemos que su altura no va a ser los 300 milímetros que se pueden observar aquí, sino hay que descontarle el ancho del patín superior e inferior. Y luego multiplicarlo por la dimensión del alma, que son de 6 milímetros. Y por último, tenemos a la placa con unas dimensiones de 120 por 5. Obteniendo cada una de las áreas por separado, sumamos cada uno de estos valores y finalmente obtenemos que el área de la figura es de 5.616 milímetros cuadrados. De esta manera ya hemos calculado uno de los parámetros para determinar el módulo plástico de la sección. ¿Qué es lo siguiente que debemos calcular? El eje neutroplástico. Para ello tenemos aquí a la figura, a la cual no se han graficado sus dimensiones, simplemente para la explicación. Va a tener un eje que va a estar a una cierta altura, de manera que se cumpla lo siguiente, que las áreas en compresión y en tensión van a ser iguales, porque recordemos que una sección que está sometida a flexión, a partir de este eje, sea de la parte del eje para arriba o de la parte del eje para abajo, o bien van a haber esfuerzos de compresión o esfuerzos de tensión. Entonces necesitamos conocer cuál es esa altura que divide a la figura en dos partes, para luego sí ubicar los siguientes centroides, ya que una vez determinemos esa distancia, la figura se dividirá en dos partes, a la cual cada una de esas partes por separado habrá que calcularle su centroide. Pero hay que tener en cuenta con respecto a dónde se calcula el centroide. Los dos centroides, tanto de la parte que está en compresión como en tensión, tienen que ser medidas con respecto al eje, ya que tranquilamente se podría calcular el centroide medido con respecto a la base de la figura, pero obligatoriamente necesitamos que esa distancia sea con respecto a dicho eje. La parte de arriba la vamos a asumir que está en compresión y la parte de abajo que está en tensión. Este comportamiento puede variar a lo largo de la longitud de una viga, pero para el cálculo que vamos a hacer no es indispensable saber exactamente la posición de estos esfuerzos.
Ahora, para determinar la altura, vamos en este caso a llevarnos la parte inferior. Cortamos aquí la figura y podemos observar lo siguiente. Esa figura a su vez se compone de dos figuras más, cuyas áreas podemos calcular, a excepción del área de la figura 2, cuya altura desconocemos. Sin embargo, esto nos va a ser útil para poder hallar esa dimensión, por lo que podemos plantear la siguiente ecuación. El área de, en este caso, del patín inferior más una parte del área del alma, sumadas ambas, tienen que ser igual al área total dividido para 2, para que se cumpla el concepto del eje neutro plástico. Entonces, reemplazamos con las variables y los números que tenemos en la figura. El área 1 la podemos conocer tal cual se muestra aquí, mientras que el área de la figura 2 no, ya que podemos observar que aquí la altura es desconocida, que esa va a ser la distancia que necesitamos hallar. Vamos a restarle los 12 milímetros aquí del patín y a eso vamos a multiplicarle por el ancho del alma, que son 6 milímetros. Esta ecuación, como ya hemos dicho, hay que igualarla al área dividido para 2. A partir de esta expresión nosotros podemos despejar el valor de y, quedándonos de la siguiente manera. Reemplazando el valor del área, que por eso es que lo calculamos primero, obtenemos que el eje neutro plástico se encuentra a 200 milímetros con respecto de la base de la sección. Entonces, como ya conocemos la altura a la cual se encuentra dicho eje, podemos dividir ambas figuras y analizarlas por separado. De manera que vamos a primero calcular el centroide que está en tensión, correspondiente a la parte de abajo de la sección. Como ya tenemos todos los datos, pues simplemente vamos a armar la tabla, parecida a la que ocupamos en la primera parte, solo que le hemos añadido una columna extra, que va a ser donde vamos a calcular el centroide. Algunos de estos datos ya los conocemos, como por ejemplo el área de la figura 1, que es de este patín, y el área de la figura 2, ahora ya lo podemos determinar, ya que ya conocemos esta altura. Nos va a quedar de la siguiente manera. Luego, en la parte de la derecha, vamos a calcular los centroides de cada figura de manera individual. Estos centroides tienen que ser medidos, como ya se lo mencionó, con respecto a la línea superior, que va a ser nuestra línea o eje de referencia. Entonces, para la figura 1, nuestro centroide sería esta línea de color rojo, que no es otra cosa que el valor de y restado a la mitad del ancho de ese patín. Mientras que para la parte del alma, basta con calcular esta altura que tiene la figura 2 y dividirla para 2, que nos lo podemos expresar de la siguiente manera. Con todos esos resultados, vamos a determinar el centroide utilizando la siguiente expresión. En la parte del numerador vamos a multiplicar la área con su respectivo centroide y así vamos a ir sumando con respecto a las demás figuras que tengamos. En este caso son dos valores y eso lo vamos a dividir para la sumatoria de estos dos valores de área, que debe dar exactamente el área de la figura total dividida para 2. Operando lo que tenemos ahí, vamos a obtener que el centroide a tensión es de 153.829 milímetros. Este procedimiento se lo va a aplicar para calcular el centroide en compresión. Ahora vamos a tomar la parte de la figura de arriba, en la cual vamos a tener tres figuras: el patín, la parte del alma y la placa que tiene en la parte superior. Y hemos enumerado las figuras tal cual se puede ver aquí. Ahora el centroide se lo tiene que medir con respecto a su base. Esa va a ser la línea de referencia. Entonces, tenemos para la figura 1, podemos hallar la altura de esta figura
utilizando esta expresión. Sabemos que los 300 es la altura total de patín a patín. Si a eso le restamos los 200, que viene siendo la altura del eje neutro plástico, nos va a quedar la parte de arriba, es decir, la distancia desde aquí hasta la parte superior del patín. Y si le restamos su espesor, pues vamos a obtener la altura de esta figura 1. Eso multiplicado por 6, que es el espesor. Para la figura 2, su área ya la conocemos del procedimiento que hicimos en primera instancia. Y la placa, lo mismo. En cuanto a sus centroides, ahora los tenemos que medir con respecto a esta línea. Para la figura 1, una vez se calcula la altura, que viene siendo este término de aquí, basta con dividirlo para 2. Para la figura 2, ¿qué tenemos que hacer? Pues la altura se mide hasta la mitad del patín superior. ¿Y cómo podemos determinar esa distancia? Al valor de la altura total le restamos la altura del eje neutro plástico y como esta distancia es medida hasta arriba, pues le tenemos que quitar la mitad del patín superior, quedándonos el siguiente centroide. Finalmente, para la placa vamos a tener un procedimiento similar, 300 menos 200, que nos va a dar la altura hasta la parte superior del patín, y a eso tenemos que adicionarle la mitad del ancho de esta placa, que son 5 milímetros dividido para 2. Con todos esos valores planteamos la expresión parecida a la anterior, en donde tenemos que multiplicar los centroides y el área de cada figura y luego sumar los respectivos valores. ¿Dividirlo para cuánto? Para el área total de la figura dividido para 2, que es lo que debe sumar exactamente cada uno de estos tres valores. Reemplazando, obtenemos que el centroide en compresión vale 86.415 milímetros. Una vez determinados los centroides, tanto de tensión como compresión, más el área, ahora sí podemos determinar el módulo plástico de esta figura. ¿Cómo? Utilizando la siguiente expresión. Módulo plástico también simbolizado con el valor de Z en dirección X, ya que ese es el eje que se va a flexionar. Reemplazando los valores tanto del área como de los centroides previamente calculados, obtenemos que el módulo plástico para esta figura será de 674.604 milímetros al cubo. Este parámetro será útil cuando se requiera calcular cuánto es la capacidad flexión de esta viga. Este es el procedimiento a seguir para calcular dicho valor y esto es todo por este tema.